Buenos días, soy Cayetana Young y el día de hoy les voy a hablar sobre la secta de Charles Manson y lo monstruoso de los cultos. Esta presentación oral se va a tratar sobre sectas y cultos. Objetivo de la presentación: explicar por qué lo ocurrido con la secta de Charles Manson se considera como uno de los actos más atroces y monstruosos en relación a los cultos. Para entender si la secta de Manson es un caso de monstruo moral o criminal, tenemos que responder algunas preguntas primeramente. ¿Cómo? ¿Qué es una secta? Según la RAE, es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo, o una comunidad cerrada que promueve o intenta promover caracteres de fin espiritual, en donde los maestros tienen un poder absoluto sobre sus adeptos. En este caso, se autodenominaron como la familia Manson. La segunda pregunta: ¿quién fue Charles Manson? Charles Miles Manson nació en Cincinnati en 1934, siendo el hijo ilegítimo de una prostituta alcohólica de 16 años llamada Kathleen Marks. Ella entraba y salía de la cárcel recurrentemente. Así fue que Charles vivió con su tía católica y su tío sádico, que lo obligaba a vestirse como niña y lo retaba a comportarse como hombre. 10 años, Charles vivía en la calle, cuando no estaba en reclusorios católicos. Su juventud se enmarcó en agresiones, atracos, trabajos como proxeneta y falsificaciones, para después convertirse en uno de los criminales más sádicos y monstruosos de los Estados Unidos. Su estancia en la correccional de Washington le realizaron diferentes tests psicológicos y físicos, en donde le diagnosticaron 3 peculiaridades. Tenía un IQ por encima de la media, no sabía leer, o sea, era analfabeto, y también le diagnosticaron un trastorno antisocial de la personalidad. Por esta razón, Manson no tenía noción sobre los límites. Durante su estancia en la correccional, aprendió a leer, en donde adquirió mucho conocimiento, sobre todo de la Biblia. También aprendió a tocar la guitarra. ¿Cómo creó una secta? Tenemos que tener en cuenta el contexto de la época, en donde existía el movimiento hippie, el Ku Klux Klan, que era la supremacía blanca, y los Black Panthers, que era un grupo de antirracismo conformado por afrodescendientes. Era un líder nato, aunque con un mal fin. Era un narcisista patológico que se creía diferente e iluminado. Llegó a autodenominarse como el ángel, el anticristo, la reencarnación de Cristo, Satán y el quinto Beatle. Él decía que mediante sus canciones Dios le hablaba, mediante las canciones del grupo Los Beatles. Para él resonó mucho The White Album con las canciones Biggies y Helter Skelter. Respuesta a muchos jóvenes y adolescentes que sentían la necesidad de pertenecer a un grupo. Con su carisma, inteligencia, manipulación y poder de convencimiento, despersonalizó a sus integrantes, cambiándoles el nombre de pila, controlando la comida que podían ingerir, las horas de sueño, incluso las drogas que consumían. También sus relaciones sexuales, con quién las podían tener y cuándo. Podría decir que Manson fue un gurú carismático para la generación inconformista de adolescentes. Así llegó a reclutar a más de 50 integrantes para la familia. 1969. Manson se quería proyectar en una carrera musical. Fue así que se presentó ante el productor Terry Melcher, a quien le mostró sus canciones, pero a él no le gustaron. Manson se sintió tan ofendido que buscó venganza. Así dio la indicación de que inició el Helter Skelter. Envió a algunos de sus integrantes como Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Casabia. Ellos fueron enviados la noche del 9 de agosto al 10.050 de Ocean Drive. Ellos no sabían que la casa había sido recientemente vendida al matrimonio de Roman Polanski y Sharon Tate, quien se encontraba embarazada. Sharon Tate se encontraba en la casa en una reunión con 5 de sus amigos más cercanos. Todos fueron asesinados brutalmente por los seguidores de Manson. Al día siguiente, el matrimonio La Bianca, conformado por Leno y Rosemary, corrieron la misma suerte. Entonces, ¿fue un caso de monstruo moral o criminal? Manson tenía un discurso desde el cual moldeaba a sus seguidores en base a sus descabelladas creencias. Según el texto de Foucault, el contacto entre el poder y el individuo es el discurso. También calificó que lo criminal es la monstruosidad de la conducta. Cualquier criminal, después de todo, bien podría ser un monstruo. Así como un antaño, el monstruo tenía una posibilidad de ser un criminal. En una entrevista con John Douglas, Manson manifestó que él no entendía por qué estaba en la cárcel. Al fin y al cabo, él no había cometido ninguno de los actos atroces. Con esto podemos determinar que Manson fue un monstruo tanto moral como criminal. Moral, porque él no sentía ningún tipo de arrepentimiento a pesar de todo el daño que hizo. Y criminal, porque a pesar tampoco de que no intervino en ninguno de los casos, él fue el autor intelectual de todos los asesinatos. A pesar de que todo el caso de la familia Manson fue sumamente mediático y televisado, podemos concluir que él no quería ser un gurú oscuro, sino que solamente buscaba fama y fortuna, ya que fue obligado a vivir toda su vida a base de su ingenio.
y así aprendió a estudiar a la gente y que ellos hicieran lo que él necesitaba para su bien. Y por eso se convirtió en una figura de autoridad que iluminaba la vida de sus seguidores, la familia Manson. Agradezco mucho la atención prestada a este video.